Estamos abriendo la columna Pensamiento Crítico a cargo del querido Adán Costa, abogado, profesor universitario. Trabaja en el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y preside la Comisión de Derecho Indígena Latinoamericano e Interjuridicidad del Colegio de Abogados de Santa Fe. Y quién mejor que Adán para reflexionar en un día tan especial como el de hoy acerca de un nuevo aniversario de la restauración de la democracia. Ensayo yo entre la fragmentación social y política, estamos recordando, conmemorando, ¿no? este nuevo aniversario en el marco de que millones de argentinos se debaten hoy en la pobreza. Hola Adam, ¿qué tal? Buen día. Muy buenos días, mi querida Clara, para vos y para toda la audiencia. Es bastante singular lo que por ahí ocurre en relación a este tema que vamos a hablar hoy, porque quizás en otros contextos o en otros momentos sería una evocación fuerte, digamos, en relación a, por lo menos, coberturas de medios de comunicación tradicional, porque hoy sabemos que la comunicación, la información no circula necesariamente exclusivamente por los medios de comunicación tradicional, sino, bueno, hay infinidades de otras vías de información con sus sesgos. Todo tiene su sesgo, lo hemos dicho permanentemente, pero bueno, en los principales medios de comunicación, hoy prácticamente el día no se recuerda. Siempre hay noticias que tapan a otras, ¿sí? Hoy, si uno mira así un repaso rápido por las principales portadas de los medios de comunicación de tirada nacional, por decirlo también incluso con un léxico casi arcaico, la tirada, cuando en realidad hoy la información de los medios de comunicación es también digital. Pero bueno, el traje mameluco YPF del presidente se lleva la marca, digamos, en Oslo, en relación a este apoyo a quien va a recibir el Premio Nobel de la Paz, Corina Machado. Sí. Entonces, quizás el mentidero, digamos, por también usar una frase que se utiliza mucho para la política, de que se refleja en los medios de comunicación, bueno, pasan por esos lados, pasan por algo vinculado con la cuestión de esta decisión de la minería en la provincia de Mendoza, en fin, pero no se está trayendo a la memoria del presente, un aniversario número 42, digamos, hace 42 años que la democracia se ha recuperado. ¿Qué ensayos podemos hacer de esto en esta columna que intentamos por ahí abrir disparadores o abrir preguntas más que responderlas? Es un poco también el rol de la filosofía política, hacer preguntas como respuestas. Y yo creo que fundamentalmente la recuperación de la democracia, para ponerlo en un contexto estrictamente histórico de Argentina, el 10 de diciembre de 1983, volví a asumir como presidente en Argentina, en ese largo siglo XX, un presidente electo democráticamente, ¿sí? Después de todo un largo periodo en el siglo XX de gobiernos, muchos gobiernos de golpe de Estado, de gobiernos militares, con pocos gobiernos electos democráticamente. Entonces, Raúl Alfonsín, que es la fecha, digamos, que hoy se está evocando, 42 años de la recuperación de la democracia, ocurría concretamente hace 42 años. Y es un hecho que en sí mismo deberíamos estar reflexionando o poniéndolo en superficie como tema importante. No sé si los urgentes, pero sí los temas importantes. Pero ¿cuál es la reflexión? Porque uno se pregunta, ¿por qué no hay
tanta repercusión del tema en esta fecha, 10 de diciembre. Recordemos que la recuperación de la democracia también hay otro día que se está festejando hoy, que es el Día de los Derechos Humanos. Y democracia y derechos humanos son paradigmas ético-políticos que moldean a las sociedades. Entonces, una primera reflexión por la cual hoy quizás no estamos hablando del día de la recuperación de la democracia, la tenemos que ligar con respecto a ese paradigma de los derechos humanos. Y voy a tener una mirada crítica en este sentido, porque el paradigma de los derechos humanos nace como un paradigma universalista, Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es decir, es una abstracción universalista, un deseo de, que en las sociedades ese paradigma sea un método de convivencia, un método relacional. Pero, ¿qué es lo que de alguna manera la primera etapa de ese gobierno democrático de Raúl Alfonsín, de la recuperación de la democracia, hizo que ese paradigma de los derechos humanos salga de esa abstracción universalista y se haga concreta? Es decir, hubo un juicio a la Junta, recordemos en 1985, el Nunca Más, y que luego se conectó tiempo después, bastante tiempo después, pero podemos hacer una conexión con toda una política pública de derechos humanos de que avanzó sobre justamente derogar leyes que habían sido un cepo, digamos, a esa política de justicia, digamos, de las leyes de obediencia debida y punto final, y se avanzó con el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura más atroz que ha experimentado la Argentina del 76 al 83, justamente la recuperación de la democracia, veníamos de esa dictadura. Entonces, ese paradigma en abstracto, universalista, de los derechos humanos, a partir de estas decisiones de política pública, decisiones políticas, lo concretiza en la práctica, es decir, un sentido de justicia en función a la aberración de crímenes de lesa humanidad, generó que este paradigma en abstracto sea en lo concreto. ¿Y qué es lo que nos está ocurriendo hoy, digamos? Que no es un tema estrictamente de la Argentina, pero Argentina forma parte de quizás de los efectos de estas grandes transformaciones que está viviendo la sociedad universal, o el mundo, digamos, la sociedad internacional. Hoy el paradigma de los derechos humanos nuevamente ha quedado abstracto. Es decir, el paradigma de los derechos humanos promete más de lo que cumple y enuncia sin transformar, porque ahí lo voy a enlazar con tu muy buena introducción. Tenemos una sociedad fragmentada. Una sociedad fragmentada es una sociedad sin justicia social. Ese es el problema que tiene, de que este paradigma de los derechos humanos quedó abstracto. Es decir, si la experiencia de la sociedad argentina con dar justicia y generar y moralizar la sociedad después de una aberración como los crímenes de terrorismo de Estado, funcionó en la práctica con estos dos dispositivos, juicio a la Junta y toda la política judicial de los derechos humanos, hoy ese paradigma está puesto en cuestión. Por los dos lados, es decir, por los dos lados de, si lo queremos ver ideológicamente, hoy está cuestionado por el lado de las derechas, en el sentido de que se habla de un negacionismo y se habla de esta idea de la historia completa, es decir, incorporar a las víctimas de los grupos que
cuestionaron, digamos, la distribución del poder en la década de los 70. Y por el otro lado, digamos, más del costado más popular, es decir, con ese paradigma no está agotado, sino que es un enunciado sin transformar realidades. Es decir, hoy tenemos una sociedad fragmentada, una sociedad con mucha distancia entre los que más tienen y los que menos tienen. Es una tendencia mundial, pero que sea una tendencia mundial no significa una justificación. Sí. Entonces, acá tenemos un problema de ese paradigma. Entonces, hoy no se evoca prácticamente en ningún medio nacional el recuerdo de los 42 años de la democracia. Y democracia y derechos humanos necesariamente van de la mano, porque tiene que ver con el ejercicio pleno de los derechos, comenzando con los más fundamentales. Es decir, los derechos humanos son los derechos que son inherentes al ser humano por su condición de tal. Exacto. Y quizás también... Sí, Clara. Sí, justamente, Adán, en esto tan cierto, en esta confluencia que estás realizando y analizando, quería compartir con vos, si me permitís, un minuto nada más, un párrafo muy breve de una nota que recomiendo, si bien... El título es quizás engañoso porque pareciera que se circunscribe a una cuestión partidaria, pero no es así. Se llama Peronismo en Transición, la brújula de la dignidad, que se publicó este domingo en El cohete a la luna y la autoría es de Lorena Pocoic. Fíjate lo que dice en un párrafo. La crisis que atravesamos no es solo económica o política, es una crisis de sentido. Las formas que ordenaban la vida social se vuelven insuficientes para explicar lo que sucede mientras lo nuevo todavía no adquiere densidad. Y este fenómeno no es exclusivamente argentino, que es lo que decías vos. La reconfiguración del trabajo, la financiarización que condiciona decisiones soberanas, la erosión de los estados frente a actores transnacionales y el malestar extendido, aún en países con altos niveles de ingresos, revela una trama mundial que tensiona a todas las democracias, un sistema que produce riqueza pero distribuye incertidumbre, termina por desgarrar la experiencia cotidiana y desacomodar las brújulas colectivas. Me pareció una muy buena síntesis, ¿no?, conceptual. Absolutamente. Yo a esto le agrego y coincido no había leído la nota, pero muy buena la recomendación. Pero yo coincido en esta línea y voy a apelar un poco a esta mirada siempre perspectiva histórica. En la sociedad, digamos, internacional, en términos históricos, en los últimos 500 años, para tomar un corte no tan prolongado, hemos vivido muchas oleadas de transformación, no necesariamente transformaciones positivas, pues son transformaciones que han dejado de un lado ganadores y de otro lado perdedores. Lamentablemente, América Latina siempre ha sufrido en el cuerpo las grandes transformaciones. Y me hablo rápidamente de lo que significó justamente para Europa el, entre comillas, descubrimiento de América y toda la transformación de la revolución mercantil, del intercambio de bienes, ¿sí? Sobre mediados del siglo XIX se da toda la transformación vinculado a que esos bienes se le agregó valor, sobre todo de los centros de poder, Gran Bretaña, y vino toda la revolución industrial. Y todas estas dos transformaciones tenían este vértice, es decir, un grupo social, países, grupos económicos, determinados grupos de naciones que se beneficiaban con esas transformaciones. Y hoy estamos en una, no sé si tercera, porque no sería riguroso desde el punto de vista histórico, porque esto es también opinable, pero estamos inmersos y quizás todavía no lo estamos pudiendo dimensionar, porque en realidad estamos explicándonos, en la medida que van sucediendo los efectos, toda la revolución tecnológica. La profunda revolución tecnológica que hoy se está hablando, siempre se habló del antropoceno, es decir, de cómo el ser humano iba generando capas geológicas
en el mundo, digamos, desde el punto de vista, digamos, la pregnancia de lo humano en relación a la naturaleza y a los recursos naturales. Hoy se está hablando del tecnoceno, es decir, cómo los algoritmos, la sociedad digital está permeando absolutamente todo el ámbito de las relaciones sociales, las artes, la subjetividad. Entonces, volviendo un poco a la idea del paradigma de los derechos humanos, quizás el paradigma de los derechos humanos nació universalista, abstracto, para todos, pero individual, ¿sí? Quizás este paradigma deba pensarse en términos de, insisto, desde una mirada crítica, pero desde un lugar positivo, no que lo vaya a negar, recuperar la esencia de lo colectivo, es decir, que el sujeto no sea el ser humano individual, sino el sujeto sea colectivo, porque colectivamente los grupos sociales, las comunidades son los más afectadas, y especialmente determinadas regiones. América Latina verdaderamente es el patio trasero, para usar una palabra casi de la ciencia política de los 80s, el patio trasero, el patio de operaciones de lo que se denomina el norte y el sur, digamos. En un mundo geopolítico que hoy Estados Unidos está lidiando con China, cada vez más América Latina se vuelve ese teatro de operaciones o esa prueba, esa prueba ensayo de todas estas cuestiones que tienen que ver con la sociedad digital. Somos nosotros. Entonces, estas cuestiones, estos grandes, para mirarlo así con una perspectiva panorámica y geopolítica y más estructuralista de la sociedad, me parece que es interesante poder repensar este sentido de la democracia, este sentido de los derechos humanos, este sentido de cómo los derechos humanos pueden ser un buen paradigma, pero no del ser humano, sino del sujeto, un sujeto más amplio, es decir, cómo es una defensa de la comunidad ante, estos embates que necesariamente el primer afectado es nuestra propia subjetividad, nuestra propia mirada es la que se está condicionando. Entonces, es interesante poder ver, y para tratar de poner un poco de mirada optimista ante estos escenarios, porque el ser humano tiene esta característica, no solamente la resiliencia en términos del dolor y la angustia, sobre todo angustia social, sino la capacidad de explicarse a sí mismo las cosas que están transcurriendo cuando transcurren. Entonces me parece que por ese lado, un día de la democracia, un día de evocación de la democracia, tenemos que mirarlo con esta reconfiguración del paradigma de derechos humanos, que sea menos enunciativo, que mire más las transformaciones concretas, y esas transformaciones concretas son luchas y pujas día a día. Es decir, no es que la sociedad digital vino para quedarse. Seguramente vino para quedarse. El tema que necesariamente es qué lugar ocupamos como comunidades ante esta sociedad digital que permea en nuestra subjetividad, en nuestras relaciones sociales y en nuestros modos de explicación o de reproducción cultural. Entonces, estaría bueno pensar, cuando pensamos un 10 de diciembre, en estos términos, cuál es el valor que le damos al paradigma de los derechos humanos, pero en los derechos humanos en lo concreto. Y eso también implica una visualización del sentido político. Es decir, ¿cuál es el sentido político? ¿Cuál es el sentido político? Y que eso a su vez, por supuesto que va mucho más allá de votar electoralmente. Es algo que tiene que ver en el tipo de sociedad que nos merecemos y queremos vivir, que entendemos, o que hay que entender, que esa sociedad está en disputa. Es decir, están en disputa permanentemente estas tensiones de cómo poder vivir en una sociedad.
Sí, y la última reflexión que te pido, porque, bueno, tenemos que cerrar, pero en orden a esto que vos decías, ¿no? Decías hace unos minutos respecto de que la agenda y la enunciación, es decir, el planteamiento a nivel discursivo, ¿no es cierto?, de los derechos humanos ha devenido abstracto. Eh, eh, Pregunto o me pregunto, ¿no? ¿Hasta qué punto será posible en el actual contexto, no solo argentino y latinoamericano, ¿no es cierto?, sino global, como lo estás planteando, y estoy de acuerdo, eh, ¿hasta qué punto será posible, ¿no?, hoy por hoy, llegar a plasmar en el terreno de lo concreto? Voy a dar un ejemplo para que se entienda lo que digo. Porque esta es una lucha de David contra Goliat. Vos me podrás decir, bueno, siempre fue así. Pero hoy, en este tecnoceno, eh, las, eh, las diferencias de poder son abismales, entre otras cosas, ¿no? Porque gran parte de las sociedades todavía no son plenamente conscientes, ¿no?, de esta disparidad de fuerzas y hasta qué punto nos han invadido y nos están formateando. Entonces, ¿vos crees que eso sea posible? Yo lo que creo que es absolutamente posible en la medida de que hagamos una reflexión crítica en nuestra propia subjetividad. Porque ahí es el terreno donde se está jugando todo esto. Y en esta, y porque estamos cortando la columna, es algo que es muy interesante para que da bastante para conversar. En esta subjetividad, fundamentalmente, se ha dado una inversión, se ha dado una inversión con la sociedad digital. El medio se transformó en fin. Y es esa disputa, es decir, es una herramienta la digitalidad. Pongámoslo en ese lugar. Es allí en donde se va a dar esto. Y pongámoslo en ese lugar como un modo de relación comunitaria. Es decir, ese es el punto. Es el punto. Creo posible en la medida que se dé esta operación. Es decir, conscientes de que en los últimos 20 años, 30 años, sobre todo los últimos 20 años, con la aparición de las redes sociales, con la aparición de las empresas que sostienen las redes sociales y esta idea de que hoy está bastante claramente identificada con los tecnofeudales, a decir de Varoufakis, un buen libro totalmente recomendable de lectura, efectivamente el medio se transformó en un fin. Entonces, si la subjetividad de nuestros contemporáneos podemos ver que quizás ponerlo en el lugar, el celular ponerlo en lugar de medio y no de fin, que es muy difícil, pero hay que tener conciencia sobre eso y hay que generar, por ejemplo, vemos que algunos países empiezan a regular el acceso a la edad del celular en nuestros adolescentes y jóvenes. Están limitando a 13 años el acceso de un celular a un niño o a un adolescente. Me parece que es por ahí la cosa, porque si limitamos el acceso y lo limitamos con una ley, es decir, una ley en el sentido, es una norma construida por una sociedad democrática, y porque entendemos que hay una finalidad de filosofía política, de sociabilidad que está en juego, bueno, es ahí en donde volvemos a repensar esta idea de medios y fines en relación a la sociedad digital. Ese es un ejemplo concreto de tantos en donde podemos caminar hacia, bueno, ese paradigma en abstracto de los derechos humanos se vuelva transformaciones concretas, que es lo que en definitiva verdaderamente es valioso. ¿Cómo lo fue, por ejemplo, cómo la sociedad empezó a respirar un aire de democracia cuando hubo un juzgamiento, hubo justicia, memoria, verdad y justicia ante crímenes aberrantes? Entonces me parece que
el ser humano tiene esta capacidad y esta mirada colectiva, esta comprensión del sentido político, me parece que nos puede dar una aura de optimismo en los años venideros. Así es, y en la despedida eso, una mirada esperanzadora, que por supuesto no es pasiva, al contrario, ¿no? Es proactiva. Por supuesto. Ojo con el tema de la esperanza, porque en la esperanza uno espera, y en realidad lo que uno tiene que hacer es hacer, digamos, no solamente esperar, sino protagonizar. Entonces ahí la esperanza tiene una mirada positiva, pero también una negativa, porque el ser humano está como esperando que alguien haga. No, tenemos que hacer las cosas, las estamos haciendo, a las cosas, protagonizar las cosas. Tal cual. Adán, te mando un abrazo y un beso inmensos. Y bueno, estaremos en contacto la próxima semana ya en la despedida del 2025. Bueno, nos vemos. Un abrazo, muchas gracias. Bueno, cerramos la columna Pensamiento Crítico a cargo de Adán Costa.